Muy bien, muy buenas noches con todas y todos participantes del programa de especialización en residencia y supervisión de proyectos productivos. Por favor, ¿me logran escuchar? ¿Me pueden confirmar el audio? Ahora sí, Sí, Hola, sí hola, se uno, dos, escucha. tres, Buenas probando. noches. Bien, se les reitera un cordial saludo a todos los participantes ya matriculados, así como a un grupo todavía de interesados en participar en el programa de especialización en residencia y supervisión de proyectos productivos. Les hacemos la bienvenida a nombre del Centro de Capacitación y Consultoría para el Desarrollo Humano, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco y el Instituto de Estudios Profesionales en Ingeniería, quienes colaborativamente vienen organizando este segundo grupo de este programa de especialización en residencia y supervisión de proyectos productivos. En ese entender voy a dar lectura y dar la presentación al ponente, al especialista, al docente, quien es el ingeniero Milton. Entonces vamos a presentarlo y inmediatamente le cedo la palabra para que pueda dirigir esta primera sesión introductoria de este programa de especialización para explicar la mecánica de trabajo, para explicar la metodología de trabajo de las sesiones que están programadas de acuerdo al brochure, el folleto que se les ha compartido en las diferentes plataformas. El ingeniero Milton Denis Delgado Sánchez es especialista en residencia y supervisión de proyectos productivos, proyectos sociales y proyectos de similar índole. Él es ingeniero zootecnista de profesión, es especialista en lo que es proyectos de inversión pública, tanto en el penúltimo sistema que era el SNIF, así como en el actual sistema que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Él es egresado de la maestría en Desarrollo Rural con mención en Planificación y Gestión Ambiental en la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco. También es especialista en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en la tipología de proyectos productivos, tanto en el marco del SNIF, lo que era antiguamente hasta el 2017, y a partir del 2017 a la fecha en el marco del Invierte. Él cuenta con distintas especializaciones en inversión pública. Desde el año 2000 cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito de las instituciones públicas, así como habiendo laborado en empresas privadas. Cuenta con experiencia en proyectos productivos en distintos niveles de gobierno, nivel de gobierno local, regional y nivel de gobierno nacional. Tiene experiencia en gerencias de desarrollo económico desde el año 2000. Es especialista entre las principales entidades donde él ha laborado. Está el Gobierno Regional Cusco, Gobierno Regional Apurímac, la Dirección Regional Agraria Apurímac Cusco, así como en diferentes gobiernos locales. Cuenta con amplia capacitación en esta materia. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a presentar al ingeniero Milton Delgado. Antes de ello, darles algunas indicaciones importantes, como por ejemplo, esta es una sesión modelo introductoria, que significa para explicarles a ustedes el panorama general de la residencia y supervisión de proyectos productivos, todo el temario que se va a desarrollar, la metodología que vamos a aplicar a lo largo de estos casi 2 meses que vamos a estar desde el día viernes 5 que se inicia con la primera sesión. Entonces, sin mayor preámbulo, muy buenas noches, ingeniero Milton. correctísimo. Muchísimas gracias a usted, doctor Bruce, a todos los colegas presentes. eh, Muchas gracias por la presentación. Reitero, mi nombre es Milton Delgado, ingeniero zootecnista. Y bueno, me complace realmente estar en este aula virtual donde efectivamente interactuamos diversos profesionales del sector agrario, donde en buena cuenta desarrollamos diversas actividades relacionadas al desarrollo rural. Y bueno, creo que el tema de desarrollo económico que tiene que ver con un desarrollo social sostenible y que tiene que ir en armonía también con la gestión y desarrollo del medio ambiente,
de todo nuestro medio ambiente en el que interactuamos el día a día todos los profesionales, resulta de mucha importancia de un tiempo a esta parte, vamos a decir en este nuevo milenio, en este nuevo siglo, se ha intensificado la inversión pública y poco a poco ha ido incrementándose este tema de la gestión pública orientada al desarrollo rural, al desarrollo agrario, a través de la implementación de proyectos productivos, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es importante recalcar y dar la bienvenida a todos los presentes y de cara ya a todo este marco, vamos a decir, de presentación, vamos a ver, compartir una presentación con la cual vamos relatando todo este tema que es muy importante desarrollar con referencia al ejercicio de la residencia y la supervisión en el marco de la gestión pública, ¿no? De todo lo que el Estado puede hasta ahora ha ido implementando y está cada vez perfeccionando de repente la inversión pública. De hecho, ahí tenemos un tema de que mucho de la normatividad está más aproximada a lo que son obras de infraestructura, como decimos nosotros los profesionales agrarios, el tema de la siembra de fierro y cemento, que es bastante realmente. Sin embargo, ya hoy en día hablamos de proyectos productivos de 10 millones, 20 millones, 40 millones, 50 millones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya en este nuevo escenario del Invierte.p, después de haber trabajado algo de 16, 18 años con el SNIP, el famoso SNIP, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, que ha originado toda una normatividad alrededor de la inversión pública y que se ha roto muchos cuellos de botella del SNIF o muchas camisas de fuerza con el Invierte.p, el cual entra en vigencia a partir de 2018, en diciembre de 2017 ya se aprueba este decreto legislativo 1252 y poco a poco, paulatinamente, vamos implementando. Muy bien, la bienvenida a todos los presentes. A ver, no sé si ya puedo compartir, vamos a ver, vamos a compartir ahí una presentación que la estábamos trabajando. Muy bien, Sí, ingeniero Milton, sí, ya tiene habilitado ya la opción compartir. Gracias. correcto, ya se visualiza, ¿no? Ahí está un poco que ha perdido la imagen. Muy bien, eh, empezamos entonces ya de cara a este tema de ver paso a paso cómo es que debemos nosotros fortalecer nuestras capacidades a través de este programa de especialización de residencia y supervisión que vamos a desarrollar en un par de meses progresivamente en una serie de 12 a sesiones, ¿no? Y semana a semana vamos a estar eh, eh, afianzando todos los conocimientos con referencia a lo que es los proyectos productivos en el marco de la inversión pública del Estado peruano, ¿no? A ver, siempre yo empiezo por un tema de que debemos trabajar dentro de un marco legal, ¿no? Y eso de cara al nuevo escenario que tiene el Estado peruano y que se ve mucha vamos a decir, mucha polémica, hay mucha información donde efectivamente el Estado peruano viene invirtiendo miles de millones de soles a través de la inversión pública y que hay muchos cuestionamientos y por eso es que la Contraloría General de la República cada vez más se viene implementando para hacer un control estricto de esta inversión. Sin embargo, a pesar de ello, siempre hay una serie de irregularidades o también vicios ocultos que nosotros podemos ir viendo cada vez que estamos
desarrollando la gestión pública y que es importante el dominio del marco normativo, porque acá cuando hay que hacer un informe técnico, pues ese informe técnico tiene una base legal, ¿no? Tiene una base legal. Y en cualquier informe nosotros, sobre todo informes técnicos que tienen que ver en tanto a la residencia y supervisión, cuando hay que modificar un expediente, cuando hay que solicitar una ampliación de plazo, cuando hay que hacer un informe de compatibilidad, cuando hay que hacer un informe del estado situacional, un informe corte, etcétera, nos basamos, pues, obviamente en una base legal, ¿no? Y dentro de todo el marco normativo a nivel nacional, la constitución política, etcétera, todas las leyes que existen, estamos nosotros en toda la cosa de la inversión pública, estamos ahorita vigentes, normados por el decreto legislativo 1252, que ha derogado la ley SNIF y que efectivamente cobra vigencia a partir del 2019, donde se aprueba también la directiva 01/2019 y que esta directiva modifica realmente lo que se estaba trabajando con el SNIP. Viendo un poco y analizando este decreto legislativo, vamos a ver de que en la época del SNIP existía una OPI, ¿no? Eran las OPIs las que eran las unidades formuladoras, eran las OPIs las que viabilizaban los proyectos de inversión, eran las OPIs los que aprobaban un expediente técnico y hacían el registro en fase de inversión a través del formato SNIP 15, ¿no? Que es el informe de consistencia técnica del expediente técnico y el perfil, ¿no? Eran las OPIs las que hacían las modificaciones al expediente técnico con el formato SNIP 16, ¿no? Que era el informe de modificaciones al expediente técnico, y muchas veces también manejábamos el formato SNIP 17, que era el formato para hacer una verificación de viabilidad y que eso inclusive se iba al Ministerio de Economía y Finanzas y eso sí era un trámite de 1 año, 2 años, porque a nivel nacional pues se manejaba a bastante, muchos proyectos que iban a verificación de viabilidad y eso sí era complicado porque también los operadores de Lima o los sectoristas eran muy drásticos en las evaluaciones que desarrollaban. Entonces, esto ha cambiado con el invierte.p. Ya a las OPIs se les ha dejado solo la función de la función de hacer un monitoreo y vamos a decir, un seguimiento a la inversión pública. El seguimiento al presupuesto destinado estrictamente a la inversión pública, a través de un proyecto de inversión pública, a través de un IOAR, a través de una asociación público-privada, etcétera, etcétera. Todas las modalidades que existe hoy en día con invierte.p en lo que se refiere al presupuesto destinado estrictamente a la inversión pública, ¿no? Y ahí también entra la ley del presupuesto público de cada año, que a partir del 2011 establece también en un párrafo de la ley del presupuesto donde efectivamente el presupuesto de inversión pública no se puede transferir al presupuesto de gasto corriente o gasto de funcionamiento de las municipalidades distritales, provinciales o los gobiernos regionales. Sin embargo, del gasto corriente o del gasto ordinario sí puedes transferir presupuestos al presupuesto de inversión pública. Entonces, anteriormente, cuando no había muchos presupuestos en el Estado, la gestión pública era, vamos a decir, vamos a decir, lo que preponderaba, lo que era mucho más importante en la gestión pública
vamos a decir, del 2005 para atrás era el tema de funcionamiento de la municipalidad, de los registros civiles, de las atenciones de reparaciones de algunas obras públicas, mantenimientos, más eran los apoyos comunitarios o los apoyos que se daban. Había una partida fuerte de apoyo comunitario donde tenían buen presupuesto y que había muchísima plata para hacer simplemente algunas actividades puntuales, hasta que salió el SNIP, se aprobó el SNIP y se empezó a elaborar proyectos de inversión. Primero, siempre obras de infraestructura. Sin embargo, se han generado muchísimos proyectos productivos que han ido tomando cuerpo y que han hoy en día podemos hablar de proyectos de inversión pública de 10 millones, 20 millones, 30 millones, etcétera, ¿no? Entonces, con el invierte.p, la función de la OPI se ha separado en 3 hasta 4 unidades orgánicas diferentes en las entidades del Estado. Existe una unidad formuladora, que esta unidad formuladora básicamente se encarga de la fase de preinversión, ¿no? Y ahí lo que se debe hacer es elaborar estamos hablando de ya no un sistema de inversión pública, de un sistema nacional de inversión pública, sino ya con este invierte.p estamos hablando de un sistema de programación multianual y gestión de inversiones. Entonces, en este sistema de programación multianual se establece que esta programación sea trianual, que durante los siguientes 3 años nosotros podamos programar cuáles son las inversiones que vamos a tener. Entonces, cuando queremos que se elabore un estudio de preinversión, en el SNIP podías elaborar 100, 200, 300, 1000 perfiles y nadie te decía nada. Nadie te decía nada, ¿no? Las OPIs o los alcaldes que entraban recién electos decían, ya, quiero un perfil de esto, quiero un perfil de esto, de esto, salud, educación, proyecto productivo. Hacía 10, 20, 30 perfiles y de todos los perfiles, 2 o 3 llegaban a la fase de ejecución. Efectivamente se les daba presupuesto y se ejecutaba, ¿no? Sin embargo, hoy en día en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión Pública, lo que se hace primero es aprobar la idea del proyecto a través del formato 5A. Y esta idea de proyecto tiene que estar aprobada en la Oficina de Programación Multianual de Inversión, la OPMI. Y en esta OPMI, una vez que sí se aprueba esta idea de proyecto, en la UF registran esta idea de proyecto y una vez registrada la idea de proyecto, recién se puede elaborar el estudio de preinversión. No, recién se puede elaborar el estudio de preinversión. Entonces, el sustento de registrar la idea de proyecto en la programación multianual de inversiones de la entidad debe ser que ese proyecto haya sido demandado a través de un presupuesto participativo o de repente aprobado en una sesión de consejo con un acta correspondiente, o que haya sido tramitado por la comunidad o los beneficiarios y que de alguna forma tengan y surja esa necesidad y que tenga que ser aprobado con una resolución del día, etcétera, etcétera. Entonces, el formato 5A debe tener un sustento de que existe la necesidad, ¿no? Y registrado, perdón, una vez registrado el formato 5A, recién es como la autorización para elaborar un estudio de preinversión. Entonces, no es como en el SNIP, que ya ese día, por ahí decía alguien, hay que hacer un perfil de esto, ya, inmediatamente, contrátese a que elabore un perfil, y así, elaborar.
N proyectos. Y las OPIs eran como tremendos áreas de archivamiento de proyectos de inversión pública donde efectivamente había cantidad. Y no solo era cantidad, sino que habían proyectos que se duplicaban, triplicaban, cuadriplicaban, porque la necesidad seguía vigente y cada alcalde que entraba mandaba a formular ese perfil cuando ya existía. Entonces, todo eso ocurría en el SNIP y que se ha ordenado. Entonces, en las unidades formuladoras, en el invierte.p, hoy en día se elabora el estudio de preinversión y se aprueba el estudio de inversión. Y la competencia de la unidad formuladora es hasta registrar en fase de inversión. Pero este registro solo está referido a la consistencia técnica del proyecto. Eso significa que sí guarda consistencia entre el estudio de preinversión y el expediente técnico. Entonces, ese es el formato 8A, la sección A, porque este formato 8A tiene efectivamente, tiene 3 secciones, la sección A, la sección B y la sección C. Entonces, en el formato 8A, la UF lo único que hace es llenar la sección A, que es la consistencia técnica entre el perfil y el expediente técnico. Hasta ahí llega la función de la UF. Luego todo este paquete de inversión pasa a la UEI, que es la unidad de ejecución de inversiones, la unidad ejecutora de inversiones. Esta unidad tiene su propio también usuario, clave, contraseña y que manipula el banco de inversiones a través de su propio personal. Por decir, la Gerencia de Desarrollo Económico es una UEI, es una unidad ejecutora de inversiones. Entonces, la Gerencia de Desarrollo Económico tiene un operador que maneja el banco de inversiones en fase de inversión, donde se debe registrar el formato 8A, la sección B, donde se debe registrar el formato 8A, la sección C. Entonces, en la sección C del formato 8A es justamente las modificaciones al expediente T. Entonces, un residente puede estar modificando aunque sea mensualmente y puede hacer 20, 30, 40 registros en la sección C, siempre en cuando elabore obviamente un informe técnico, elabore todas las modificaciones, sustente todas las modificaciones al expediente técnico y lo haga aprobar a través de un acto resolutivo y lo registre en la sección C del formato 8A, ¿no? Entonces, esas modificaciones siempre se dan en tanto ya en la fase de ejecución se encuentran algunas vicios ocultos o algunas partidas que no están, vamos a decir, bien dimensionadas y que hay que hacer mayores metrados, menores metrados, partidas nuevas, deductivos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso hoy en día está normado a través de la Directiva 1, a través del Decreto Supremo 284, que es el reglamento del Decreto Legislativo 1252, y adicionalmente, y justamente hoy ya creo que es 1 de abril, no, ya estamos 3 de abril, desde antes de ayer entró en vigencia y en rigor la famosa resolución de Contraloría 432, ¿no? Que ha sido aprobada en diciembre del año pasado, del 2023, y que es la aprobación de la Directiva 017-2023, que básicamente establece por fin normas claras en materia de ejecución de proyectos de inversión pública que son ejecutadas por administración directa, ¿no? El único instrumento que teníamos era la resolución de Contraloría 198 del año 1998, 88, perdón, y que esa resolución tenía algo de 3 hojas y que establecía muy genéricamente
que la ejecución de proyectos de inversión pública deberían tener un expediente técnico aprobado resolutivamente. Establecía que debería tener un supervisor, un residente. Establecía que debería elaborarse informes y así muy someramente algunas pautas en materia de ejecución de proyectos de inversión ejecutados por administración directa. Lo que sí se ha desarrollado fuerte ha sido el tema de los proyectos de inversión pública por administración indirecta. Y entonces ahí ha entrado a tallar la ley de contrataciones del Estado. Y en la ley de contrataciones del Estado peruano está absolutamente todo lo que uno debe saber cuando ejecuta una obra por administración indirecta. Ahí está. Ingeniero, buenas Sí, noches, disculpe. buenas noches. Sí, Disculpe buenas una noches. consulta respecto a esta resolución. Ya, en el tema de, bueno, tenemos ahí un chat. Resulta que como somos bastantes, somos una buena cantidad de, no vamos a entrar de repente a ese ping-pong de conversar o hacer las preguntas y respuestas. En el chat, por favor, hay que redactar las consultas y finalizando esta etapa, empezamos a solver todas estas consultas, ¿no? Que también es muy nutritivo porque ahí se van despejando muchas ideas o inquietudes que tenemos. Gracias. Ya, ok. Entonces, esta resolución de Contraloría, si bien es cierto, ha sido aprobada en diciembre del año pasado, sin embargo, en sus últimos párrafos indica que entra en vigencia a partir del 1 de abril de este año, o sea, antes de ayer ya entró en vigencia, y que, vamos a decir, los proyectos que tienen más de 10% de ejecución física no van a regirse, vamos a decir, a través de esta directiva, sino van a estar con las directivas anteriores y con las normas anteriores. Todos los proyectos que tienen menos de 10% de ejecución y todos los proyectos nuevos, toditos ya se alinean a esta directiva, ¿no? Que tiene pautas muy importantes y que, bueno, son, vamos a decir, recoge también todo lo que hemos ido trabajando desde el 2010, porque nosotros en los gobiernos regionales, en los municipios provinciales, en los municipios distritales hemos ido implementando directivas para la ejecución de proyectos de inversión pública por administración directa. Entonces, en todos los gobiernos regionales tenemos esas directivas, ¿no? Y esas directivas las hemos estado trabajando perfectamente en todos los gobiernos locales o regionales. Entonces, esta resolución de Contraloría, si bien es cierto, todavía tiene muchas inquietudes o situaciones que van a ir puliéndose progresivamente. Sin embargo, hasta la dación de esta directiva no existía nada, era un vacío legal completo en las normas nacionales. Pero en las normas regionales, nosotros desde el 2010, 2008, en los gobiernos regionales, ya hemos estado trabajando directivas regionales en esta materia de ejecución de proyectos de inversión por administración directa. Inclusive el gobierno regional de Cusco, por ejemplo, tiene una directiva para proyectos productivos, ambientales y sociales, y aparte tiene otra directiva para obras de infraestructura, ¿no? La ejecución de obras de infraestructura por administración directa, ¿no? Y ahí tenemos una serie de formatos, etcétera, etcétera. Y decía, dentro de todo este marco normativo nacional, la ley de contrataciones del Estado, que también tiene que ver mucho con la ejecución física y financiera de un proyecto de inversión pública y que es función, responsabilidad funcional del residente y supervisor. Porque las responsabilidades del residente y del supervisor no es necesario que estén redactadas en su contrato, muchas veces se omite y hay una serie de contratos que a veces no involucran todo lo que está normado en inversión pública, pero tácitamente uno cuando asume una residencia o una supervisión está ya sujeto a todas estas normas, ¿no?
Ya eso es una responsabilidad funcional que está ligada a todas las leyes, la ley del presupuesto público, la ley de contratación del Estado, del decreto legislativo 1252, las directivas, sus reglamentos y todas las directrices también que existen en los gobiernos regionales o gobiernos municipales, ¿no? Por ejemplo, en los gobiernos regionales, efectivamente tenemos una serie de directivas que hemos estado trabajando y que, por ejemplo, el gobierno regional de Cusco tiene la directiva del 2014 sobre normas y procedimientos para la ejecución de proyectos productivos, sociales, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa. Eso es justamente administración directa, ¿no? El gobierno regional de Apurímac en el año 2010 empezó con una directiva de ejecución de proyectos de inversión por administración directa, ¿no? Y que recientemente, en diciembre del año 2022, también ha renovado esta directiva, ¿no? Y es la directiva 2022, lineamientos para la programación multianual de formulación y evaluación, desde la formulación de expedientes técnicos, la evaluación del expediente técnico, la ejecución propiamente dicha, donde está establecido todas las funciones del residente y supervisor, ¿no? Y toda la formatería que debe existir alrededor de esta responsabilidad funcional del residente y supervisor, ¿no? Que ejecutan No voy a pagar proyectos por la web. por administración directa. Y otras normas internas, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno regional de Cusco tenemos la norma de contratación de bienes y servicios para montos iguales o inferiores a 8 UITs, ¿no? Todo lo que está por encima de 8 UITs, todito está normado en la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Ya la ley de contrataciones del Estado justamente tiene que ver con procesos donde se hacen adquisiciones simplificadas, adjudicaciones simplificadas, donde se hacen licitaciones, concursos públicos, etcétera, 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 ¿no? Que también es importante tener un dominio amplio de la ley de contrataciones y de esta directiva de contrataciones de bienes y servicios menores a 8 ITs, porque ese es el día a día del residente y supervisor, ¿no? Entonces, eso también es importante y que va a ser parte, todo esto que estamos hablando es justamente parte de los temas que vamos a tratar ampliamente en estas 12 sesiones de este programa especializado de residencia y supervisión de proyectos productivos por administración directa. Y claro que también hablamos de la ejecución o administración de proyectos por administración indirecta. Entonces, ya después de ver todo el marco normativo y todo esto, obviamente ocurre vamos a decir, la aprobación de un expediente técnico, que es ya fase de inversiones, y ahí, vamos a decir, una antesala a la ejecución propiamente dicha, son actos preparatorios, ¿no? Fase preparatoria, donde el residente y supervisor debe hacer una revisión y evaluación detallada del expediente técnico, ¿no? Luego de la aprobación de la ejecución de la obra, ya habiendo un acto resolutivo que aprueba un expediente técnico, se debe realizar acciones necesarias para asegurar un inicio de obra que reduzca riesgos de paralizaciones o riesgos que vayan a generar mayores costos y perjuicios al proyecto y mayores costos y perjuicios a la entidad. Porque cuando hay ampliaciones de plazo, hay ampliaciones presupuestarias. Y cuando hay ampliaciones presupuestarias, pues ya hay que reprogramar todo el presupuesto de la entidad, porque la entidad tiene una programación trianual y que uno le dice, pues ya, en este proyecto vamos a invertir 2 millones, pero habiendo paralizaciones o habiendo algunas ampliaciones de plazo, pues genera mayores costos indirectos y habiendo reformulaciones o modificaciones al expediente técnico, también se generan mayores costos y existen
mayores presupuestos que asignar a los proyectos. Entonces, se elabora un informe técnico, legal y presupuestario para aprobar y ejecutar la obra por administración directa, en la fase de aprobación de la ejecución, ¿no? Donde efectivamente un expediente técnico es aprobado a través de un acto resolutivo, ¿no? Y una vez que ya, vamos a decir, está aprobado el expediente técnico, ya es prácticamente la licencia para iniciar la ejecución física. ¿Y qué es lo que se hace primero? Es designar al residente, ¿no? Y designar al supervisor, que son los personales claves. Obviamente, también un asistente administrativo o un administrador. No es el administrador de obra, básicamente. También hay asistentes técnicos, ¿no? Y otros profesionales, ¿no? En el marco de las normas y de lo que está establecido básicamente en el expediente técnico, ¿no? El expediente técnico, por eso es que se debe hacer una evaluación minuciosa, detallada, no solo del costo directo, que son las partidas, el análisis de costos unitarios, las especificaciones técnicas, sino también del costo indirecto, ¿no? Hay todo un analítico de gastos generales, de gastos de gestión, de gastos de supervisión, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, y el inicio de participación debe establecerse de acuerdo con los plazos previstos, ¿no? Bueno, obviamente uno tiene que elaborar también ya un POA y ver cuáles son las actividades que debe realizar, o el residente ya tiene que estar anticipándose a los hechos que ocurran en la ejecución propiamente dicha, ¿no? Entonces, es parte de esta preparación es la revisión y evaluación del expediente técnico. Y eso se debe elaborar en los primeros 15 días o 7 días y se debe presentar un informe de revisión del expediente técnico, ¿no? Ese informe debe elevarse a la oficina de administración directa, que en este caso es el área usuaria, que puede ser la gerencia de desarrollo económico, puede ser la gerencia de gestión ambiental, la gerencia de desarrollo social, cuando son proyectos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, la oficina de administración directa puede ser cualquiera de estas áreas usuarias que están claramente establecidos en la estructura orgánica y funcional de la entidad, ¿no? Cada municipalidad tiene su organigrama, ¿no? Si el costo de obra presenta un incremento superior al 15%, se debe reformular el expediente técnico. Entonces, imagínense, esta revisión tiene que ser minuciosa y tiene que advertir el residente y el supervisor designado de que si existen falencias en el expediente técnico, que se puede decir errores o irregularidades, por decir. Decimos, vamos a comprar 100 alpacas reproductoras, ¿no? Y que cada alpaca va a costar 500 soles, ¿no? Es fácil que un reproductor en alpacas, digamos, cueste pues 3.000, 5.000, 8.000, 10.000 soles, ¿no? Viendo las especificaciones técnicas que están dando al reproductor. Entonces, ya eso hay que advertir y uno puede decir, un momentito, este presupuesto no está bien dimensionado, ¿no? Decir que se va a comprar reproductores a 500 soles y, bueno, se les ha sido un error de digitación o uno revisando las especificaciones técnicas, los metrados, o todo el expediente técnico va evaluando y viendo que efectivamente este expediente técnico no tenga vicios ocultos o errores materiales o de repente algunas irregularidades, omisiones que haga el formulador. Entonces, si presupuesto que uno estima que va a ser
la modificación mayor a 15%, no debe dar inicio a la ejecución física financiera propiamente dicha, sino tiene que pasar a una reformulación, ¿no? Para iniciar correctamente este expediente técnico. No hacer esto ya es asumir el pasivo del formulador. Si el residente supervisor, a pesar de ver todos estos vicios ocultos, irregularidades u omisiones, empieza la ejecución y después empieza a hacer una reformulación, bueno, ya está asumiendo el pasivo que debería asumir el formulador. El formulador debe asumir la reformulación o ver todo un tema de cómo se debe de eh, corregir, vamos a decir, algunas observaciones, porque de haber un informe de la revisión detallada del expediente técnico y de haber un pliego de observaciones, ¿no? Resulta tan contraproducente, porque sacar un acto resolutivo está al amparo de un informe técnico donde aprueban pues, el expediente técnico. Sin embargo, a veces esos informes técnicos pasan por agua tibia, no son bien evaluados, no son bien revisados, y entonces el pasivo está transitando, está siendo aprobado, pero después el residente va a asumir ese pasivo. Entonces es importante que haga una revisión minuciosa del expediente técnico. Y por otro lado, dentro de los 7 días calendarios, de emitir el informe y ya ver, vamos a decir, una conformidad del expediente técnico y que es perfectamente ejecutable este proyecto, se debe presentar requerimientos de todos los bienes, servicios y personal, ¿no? Es importante que se hagan los requerimientos correspondientes porque efectivamente hay un tema de iniciar una ejecución teniendo materiales, insumos, herramientas, ¿no? Lo clásico que nos dicen es si vas a ir a la guerra, pues llévate un arma y balas, municiones. No solo lleves el arma o solo municiones, o no o vas a ir así, sin nada. Entonces, es importante eh, anticiparse también, hacer los requerimientos importantes, los más necesarios, urgentes, porque la ejecución física y los plazos ya vienen corriendo a partir de la suscripción del inicio de obra o inicio de proyecto asentada en el cuaderno de obra, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración que también uno cuando hace un requerimiento no le llega pues su requerimiento en una semana, en 2 semanas, en 10 días. Hay muchos requerimientos que te llegan en 30 días, 60 días, 90 días y algunos requerimientos te llegan muchas veces después de 5, 6, 7 meses. Entonces, considerando esas situaciones, hay que definitivamente anticiparse a todos estos procesos, ¿no? Para luego ya iniciar la ejecución física propiamente dicha. Este inicio de ejecución física tiene que ver con la implementación de un cuaderno de obra, que va a ser el acta donde va a haber asientos y va a suscribir día a día las ocurrencias de la obra, tanto el residente y el supervisor, que son los únicos que acceden al cuaderno de obra, ¿no? Hay todo un tema de abastecimiento de bienes y servicios, los informes mensuales que se deben elaborar por parte del residente y por parte del supervisor hasta llegar a una preliquidación de parte del residente y supervisor. Entonces, iniciado la ejecución física designado al residente, lo primero que tiene que hacer justamente es, ya basado en esa evaluación del expediente técnico, el informe de compatibilidad. Si bien es cierto, revisas el expediente técnico y elaboras un informe, sin embargo, el informe de compatibilidad exige una visita a campo, ¿no? Una visita a campo. Muchos proyectos provinciales, por decir, se ejecutan en diversos distritos o muchos proyectos distritales se ejecutan en varias comunidades y muchos proyectos regionales se ejecutan en muchos distritos. Entonces, es importante hacer un reconocimiento de cancha o un reconocimiento del ámbito
del proyecto y verificar que efectivamente hay condiciones para ejecutar y no va a haber problemas, porque los municipios distritales, las autoridades distritales, las autoridades comunales también van a estar sensibilizadas a través de una visita del residente y supervisor para justamente decir este proyecto es perfectamente compatible con algunas observaciones. Siempre a los ojos de un profesional puede haber un documento perfecto, pero a los ojos de tu colega que está a tu lado, ahí le encuentra un error, que a tus ojos no lo has visto, no lo has percibido o no lo has de repente detectado como error, pero otra persona, en el mundo pues no existe ningún documento perfecto, no existe ningún documento perfecto. Y los expedientes técnicos son documentos perfectibles, ¿no? Entonces, uno siempre, pues, emite un pliego de observaciones. Entonces, el informe de compatibilidad seguramente va a decir que es perfectamente compatible, es ejecutable, que se recomienda la ejecución, el inicio de ejecución. Sin embargo, se debe tener en consideración algunas observaciones que son perfectamente subsanables en el proceso de la ejecución propiamente dicha, ¿no? Entonces, siempre cualquier informe va a tener también unas observaciones, luego conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y para iniciar ya, una vez ya entregado el informe de compatibilidad, debemos pensar en una planificación estratégica, porque el expediente técnico es un conjunto de documentos y uno de los documentos es justamente el análisis de costos unitarios y el presupuesto general del proyecto de inversión. Y este proyecto y este presupuesto general está constituido por dos partes grandes. Uno que es el costo directo y el otro es el costo indirecto. Para la ejecución física, solo analizamos el costo directo. ¿Y qué es el costo directo? El conjunto de componentes. Y un componente es un conjunto de partidas. Entonces, un componente está particionado, pues justamente, en 1, 2, 10, 20, 30 partidas. La ejecución de las 30 partidas va a lograr el objetivo específico del componente. Cada componente es un objetivo específico. Y la ejecución de los objetivos específicos va a lograr el objetivo general, que es el problema central del proyecto, ¿no? Y si logras el objetivo central, superas toda la problemática que ha sido planteada en ese proyecto. Entonces, debemos de manejar el concepto de la metodología de marco lógico, es lo elemental, lo básico, para hacer una muy buena planificación estratégica y ver cómo atacamos o implementamos las partidas que están claramente detalladas en el expediente técnico. Y teniendo una planificación estratégica ya se desprende un plan operativo anual o el POI, ¿no? En las entidades nos piden el POI porque eso está afiliado al CEPLAN y el CEPLAN te exige que también llenes una serie de indicadores. Pero nosotros en proyectos productivos trabajamos el POA, ¿no? Manejamos un POA, que es el mismo POI, no es, solo es el término, y que debemos planificar qué es lo que vamos a implementar teniendo un marco presupuestal. Porque ahí también tiene mucho que ver este tema de los proyectos productivos, cuánto de presupuesto nos asignan. Por decir, si yo tengo un proyecto aprobado por 3 años, y que su presupuesto es de 3 millones, y entonces lo lógico es que me asignen 1 millón el año 1, 1 millón el año 2, 1 millón el año 3. Pero el año 1 me dan 100.000 soles. Por ahí a medio año, casi al finalizar, me dan otros 200.000 ya para, bueno, cubrir algunas adquisiciones y todo. Al otro año me dan 500.000 soles, al otro año me dan 300.000. Entonces, no es pues, el problema no es el residente, el supervisor, el problema es la entidad.
que genera restricciones presupuestales al proyecto, y esas restricciones presupuestales generan modificaciones, ampliaciones de plazo y una serie de situaciones que se dan en la ejecución propiamente dicha, ¿no? Y de cara ya cuando uno viene ejecutando los proyectos de inversión pública, se va revisando el expediente técnico y haciendo un trabajo ya directo con los beneficiarios, y muchas veces los beneficiarios también empiezan a manifestar sus incomodidades o sus aportes al expediente técnico, ¿no? Y muchas veces ya en toda esa interacción producto de la ejecución física de un proyecto, se dan pues algunas modificaciones, ¿no?, al expediente técnico. O cuando uno revisa el expediente técnico y ve claramente que no hay partidas que son importantísimas para seguir las siguientes partidas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clásico cuando yo estaba en la OPI, como jefe de OPI, es que habían hecho un conjunto de 10 postas que tenían que, estaban ejecutadas a través de un endeudamiento, y que tenía todas las partidas para hacer los acabados, pero no tenía una partida que era el falso piso. Entonces el residente y el supervisor venían y decían: ¿cómo yo voy a meterle cerámica? Ya he comprado la cerámica, he comprado el cemento para cerámica, todo, ya tengo el maestro, ya tengo la cerámica, pero en el expediente técnico no tengo el falso piso. No hay una partida, no hay presupuesto, no hay nada del falso piso. Entonces, es un vicio oculto, no existe la partida, entonces hay que modificar el expediente técnico. Entonces, eso es una partida nueva, ¿no? Esa es una partida nueva. Y entonces, como esa partida nueva, ya pues genera una modificación y hay que hacer un informe de modificaciones, ¿no? Entonces, en algunos casos hay mayores metrados o menores metrados. Por decir, un proyecto productivo puede tener 10 cursos, pero son 20 comunidades y hay que hacer un curso por cada comunidad. Ocasionalmente puedes juntar 2, 3 comunidades, pero no todas. Y normalmente las comunidades vecinas nunca quieren juntarse porque tienen otro tipo de problemas también o conflictos. Entonces tienes que hacer 20 capacitaciones, entonces hay que hacer mayores metrados, no son 10, son 20. Y hay que de repente ajustar los presupuestos. Hay modificaciones sin variaciones del techo presupuestal y hay variaciones que demandan mayores presupuestos. Hay partidas nuevas, hay deductivos, la reducción o la eliminación de algunas partidas, ¿no? Ampliación de plazo, los adicionales, obras nuevas que se vayan saliendo, que vayan saliendo como demanda de los beneficiarios y que son importantes también realizar ese tipo de modificaciones, ¿no? Y que en el escenario del COVID, todo lo que hemos pasado el 2020, 2021 y todas las situaciones que hemos pasado en estos últimos tiempos, ha generado muchos expedientes que se hagan las actualizaciones de precio, porque los precios han variado de 20 soles a 100 soles, después de 100 soles ha bajado a 60 soles, ha subido a 80, entonces sí ha habido una fuerte variación de precios, entonces es otra variación, ¿no? Son dos tipos de causales que están y son las modificaciones más corrientes que usamos en los expedientes técnicos. Finalmente, teniendo en consideración todas esas temas que hemos podido revisar o evaluar en este corto tiempo o una hora que estamos ya en reunión, resulta que hay que hacer el informe mensual del residente o coordinador o jefe de proyecto, ¿no? Entonces, estos informes tienen que ver estrictamente con la ejecución física y la ejecución financiera. Y la ejecución física estrictamente tiene que ver, pasa por elaborar una buena tabla de valorizaciones y hacer y valorizar efectivamente y correctamente los metrados que estamos ejecutando en el mes, ¿no? Entonces,
Ahí yo siempre hago una incidencia que la valorización es un valor referencial, no es el costo real que ejecuta el proyecto. El costo real que ejecutó el proyecto es el informe financiero. Y ese informe financiero está en el CIAF, está como reporte del SSI, del Sistema de Seguimiento de Inversiones, y ese informe financiero está respaldado por facturas, o sea, desde el requerimiento, ¿no? El requerimiento, los términos de referencia, el estudio de mercado, las bases bueno, las bases que hacen para la adquisición del bien o del servicio. Luego está la buena pro que se otorga el proveedor, luego el internamiento de los bienes en el almacén de la entidad, la pecosa que se genera, la conformidad que da el coordinador, el supervisor del proyecto, etcétera, etcétera. Todo eso es un comprobante pago y que el informe financiero es el gasto real del proyecto. Y la valorización física es muy diferente y nunca están en el mismo monto y en el mismo porcentaje lo físico y lo financiero. Porque la valorización hace referencia a un costo unitario de un costo de un insumo, material, servicio o bien que ha sido cotizado cuando se ha elaborado el expediente técnico. Y este expediente técnico lo han podido elaborar el 2023, el 2022, ¿no? O hace 6 meses, y lo que costaba hace 6 meses un bien, un insumo, ya en este año puede haber variado, ¿no? Entonces, la valorización solo hace referencia al costo unitario definido y aprobado con un acto resolutivo y que nosotros no podemos cambiar ese expediente técnico o el costo establecido en el análisis de costos unitarios aprobado en el expediente técnico. Y el acto resolutivo es una ley que se cumple. Si es una resolución del gobierno regional, en todo el territorio regional es una ley aprobada con una serie de bases legales, que tiene 10, 20 bases legales, y que mientras la ejecución de la inversión se ejecute, se respeta esa ley. Y si hay que modificar el expediente técnico, tiene que ser otra resolución que modifique ese expediente técnico y que se apruebe, obviamente, todas las modificaciones que se incorporen. Entonces, para el informe mensual del residente, efectivamente, nosotros manejamos el formato de formulación 1, que es la ficha técnica del proyecto, y luego el formato de ejecución 1, ¿no? El informe, el resumen mensual, la ficha de ejecución 2, que es el informe mensual del residente, el formato de ejecución 3, que es la tabla de valorizaciones, y así, la 4, que es la tabla de valorizaciones de los adicionales, de los mayores metrados, de todo lo que se vaya modificando, y tenemos varios formatos para elaborar el informe mensual del residente y lo propio con el informe mensual del supervisor. Y en ese interín de hacer aprobar el informe mensual, el supervisor tiene que hacer una revisión detallada y validar el informe del residente. Sin embargo, es importante rescatar o destacar la supervisión concurrente que se deba ejercer a un proyecto de inversión pública. Entonces, el coordinador es el ejecutor y el supervisor es coejecutor, porque en todos los requerimientos, en todas las conformidades, en todo lo que pasa o deja pasar, hay un visto bueno del supervisor, ¿no? Y ese visto bueno del supervisor lo hace parte de, es coejecutor y tiene responsabilidades funcionales, tanto el residente como el supervisor, de lo que pase o deje de pasar en un proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces, eso es de repente a grandes rasgos y me parece que sí, vamos a revisar, hay un chat importante eh, que hay que absolver, ¿no? Y que es importante que nosotros podamos ir absolviendo algunas consultas, ¿no? Y si hay algunas dudas, eh, escríbanlo acá en el chat para ir absolviendo las dudas o consultas, ¿no?
Ah, claro, hay, bueno, sí, hay en cada una de las sesiones hay un flujograma, sí, cada sesión tiene sus particularidades, son 2, 3 horas de trabajo, son 12 sesiones en las que vamos a abordar. Esto ha sido un repaso muy rapidísimo de todo lo que ocurre en la responsabilidad funcional del residente y supervisor, ¿no? Y que no vamos a entrar a detalles porque tendríamos que necesitar unas 5 o 6 horas a detallar cada uno de los temas, ¿no? Eh, Creo que ya se han visto algunas diapositivas muy rápidas también porque no podemos demorar mucho. Esta resolución de Contraloría, la 432, ha sido corregida con otra resolución y entra en vigencia el 1 de junio. Allá, posiblemente hay algunas nuevas resoluciones o algunas directivas, si hay algunas situaciones que se dan en el marco normativo a nivel nacional. En algún momento salió este tema de que también había una ley para que todo proyecto de inversión pública superior a 2 millones sea ejecutado por administración indirecta, por contrata, ¿no? Sin embargo, ha habido una movilización de diversos sectores donde se ha tenido que derogar esa ley, ¿no? Se ha derogado. Entonces, bueno, si ya salió alguna resolución que postergue, vamos a decir, la puesta en rigor o la vigencia de resolución de Contraloría 432, la Directiva 017-2023. Entonces, hay que tener en consideración, sí, que, bueno, entrará en rigor a partir de junio. Sin embargo, nosotros estamos trabajando, vamos a decir, este programa de especialización como residente y supervisor, y lo que está establecido en esta directiva es lo que venimos trabajando desde el 2010, ¿no? A través de las directivas regionales, ¿no? Y que hay que tener en consideración, vamos a decir, establece el camino para que hagamos una correcta ejecución física y financiera de un proyecto de inversión pública, ¿no? En este caso, un proyecto productivo. Y efectivamente nosotros debemos tener mucho afianzamiento en las normas porque después obviamente vienen los problemas, ¿no? No respetar el expediente técnico, no ejecutar correctamente un proyecto de inversión pública, hoy en día trae consecuencias. Hace años eran memorándums de llamada de atención, suspensión una semana sin goce de haber, un mes. Eso era las sanciones cuando habían faltas administrativas. Hoy en día una falta administrativa empiezan a tipificarlo y luego pasa a un órgano de control institucional y luego ese órgano de control institucional tipifica, argumenta, recaba más documentación y lo pasa a Contraloría. Y la Contraloría empieza a revisar el Código Civil y el Código Penal. Entonces, y muchos errores o deficiencias u omisiones están pues ahorita en el Poder Judicial, porque ya la Contraloría eleva una presunta irregularidad a la Fiscalía simplemente consolida un proceso, una demanda y demanda en el Poder Judicial, y pide o denuncia en el Poder Judicial, y el Poder Judicial llama pues a los que resultan responsables de las irregularidades y sí, pues en algunos informes periciales que nos han pedido que hagamos como especialistas de inversión pública, hemos visto muchos colegas que están desfilando en el Poder Judicial, que da pena realmente, ¿no? Todos tenemos un hogar, tenemos familia, tenemos trayectoria, tenemos un renombre, etcétera. Sin embargo, el abogado te dice, a partir de algunos errores, uno comete un delito por comisión cuando lo cometes y por omisión porque cuando lo omites.
cuando es tu responsabilidad funcional, pero omites, has omitido, te has hecho la vista gorda. También tienes el mismo grado de responsabilidad como si hubieras cometido la omisión. Y así, ni qué hablar de los temas legales, podemos estar horas y horas hablando de esos temas, y entonces es conveniente que nosotros nos alineemos al marco normativo, a las directivas, ¿no? Y a esta directiva que en cualquier momento se da en rigor, y al siguiente año, 2025, 2026, vamos a estar ya empapelados con esa directiva, ¿no? Muy bien. Sí es cierto, absolutamente, desde el SNIF estaba estrictamente elaborado para obras de infraestructura. El SNIF, cualquier obra de infraestructura corría como por un tubo rapidito, cualquier proyecto de inversión pública de infraestructura. Pero nosotros los profesionales agrarios existimos, vivimos, somos profesionales, somos los mejores profesionales que un ingeniero civil, que un arquitecto, ¿no? Y no puede ser que nos marginen. Y esa marginación es mea culpa de los profesionales agrarios. Dejamos pues que nos pisen el poncho y no decimos nada. Proactivamente, muchos profesionales que hemos incursionado en el Estado, en municipios distritales, provinciales, regionales, hemos empezado a trabajar los proyectos productivos y, como les he mostrado, por ejemplo, el Gobierno Regional de Cusco tiene una directiva estrictamente para proyectos productivos. Entonces, debemos seguir trabajando en esa línea porque, sinceramente, el desarrollo humano en el marco de los objetivos del milenio que se trabajaban en el año 1994, del objetivo al 2015, los objetivos al 2020, ahora el plan 2030, el desarrollo humano tiene que ver con un desarrollo económico. Es un eje importantísimo. El desarrollo humano tiene que ver con un desarrollo social como eje importantísimo. Y la gestión del medio ambiente, ¿no? La gestión sostenible del medio ambiente. Ese trinomio son ejes fundamentales del desarrollo humano. Y no hay ningún eje que diga la infraestructura o el desarrollo de la infraestructura. No hay un eje temático del desarrollo humano que diga el eje de infraestructura. Lo que pasa es que las infraestructuras deben de servir para el desarrollo social, para el desarrollo económico, para la gestión del medio ambiente, y que cada gerencia de desarrollo social, económico, ambiental, deba tener una oficina de infraestructura y que las infraestructuras se hagan justamente para ese trinomio que son ejes fundamentales para el desarrollo humano. Sin embargo, mal dimensionadas los municipios, los gobiernos locales y regionales, tienen pues principalmente una gerencia de infraestructura donde se lo agarra el 90% del presupuesto y para el desarrollo humano no deja nada, ¿no? No deja más que un 10%. Y bueno, ahí hay un tema de que los profesionales agrarios tengamos que trabajar fuerte estos proyectos productivos, implementarlos, hacerlos respetar, ejecutarlos de manera correcta y ser preponderantes, ¿no? Debería haber toda una reestructuración de los gobiernos locales para que efectivamente se dejen de disparar al norte, al sur, al este, al oeste, infraestructuras que muchas veces no tienen nada que ver con el desarrollo humano y que muchas veces hay infraestructuras que son elefantes blancos y que no llevan a nada, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración que esta directiva también es aplicable para todos los proyectos de inversión pública. No hay otra directiva para proyectos productivos. Finalmente, una obra o un proyecto de inversión pública tiene tipologías, ¿no? Si es de infraestructura, si es proyecto productivo, si es proyecto social, ambiental, etcétera.
y que nos manejamos en el marco de lo que también se informa y se establece para obras de infraestructura. O sea, no digo que las infraestructuras están mal, lo que pasa es que si uno reniega cuando hay sobredimensionamientos o sobrevaloraciones, fuertes sobrevaloraciones, y la plata se va pues fácilmente en pistas y veredas, en plazas y parques, en monumentos, eh, bueno, mercados de 4 o 5 pisos que innecesariamente se hacen con 10 millones, 20 millones, etcétera, ¿no? Habiendo un escenario de algunos indicadores de pobreza, de desnutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se debe desarrollar, creo que en forma balanceada, es el desarrollo económico, el desarrollo social, la gestión del medio ambiente, y para cada uno de esos desarrollos se tenga que tener soportes de infraestructura. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar económicamente una comunidad con la instalación de palto, necesita hacer carreteras, muy bien que se haga la carretera. Necesita hacer un puente, muy bien. La oficina de infraestructura que haga un puente. Necesita ahí implementar una posta, que se haga una posta. Que se necesita implementar una escuela, que se haga la escuela. Viendo el desarrollo económico y social y la gestión ambiental de esa población o de ese territorio. Ese es el enfoque que nosotros, los profesionales agrarios, tenemos del desarrollo humano y del desarrollo rural, ¿no? Entonces, eso debemos tener en consideración siempre, y así es como debemos pelear y engarzar o generar proyectos productivos en todos los gobiernos locales, provinciales, regionales, ¿no? En el gobierno regional de Purímac, por ejemplo, tenemos un proyecto de vacunos de casi 20 millones, un proyecto de alpacas de 29 millones, un proyecto de vicuñas de 17 millones, tenemos un proyecto de palta de 25 millones, tenemos un proyecto de miel de 17 millones, tenemos un proyecto de artesanías de 15 millones, etcétera, etcétera. Tenemos muy buenos proyectos. En el gobierno regional de Cusco hay un proyecto de alpacas de 47 millones, hay una serie de proyectos frutícolas, apícolas, de ovinos, de vacunos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que los profesionales agrarios merecemos el pedestal en el que debemos estar, y mea culpa de nosotros, que nosotros mismos somos los que vamos a generar nuestros propios proyectos para llevar adelante, vamos a decir, el desarrollo económico de los lugares más recónditos, las comunidades, distritos, provincias, etcétera, ¿no? Bueno, esas son las consideraciones, y para eso es importante que estos proyectos de inversión pública sean bien gestionados, muy bien gestionados y correctamente gestionados. Entonces, para hacer una gestión de la inversión pública, de los gastos de inversión correcta, debemos sujetarnos al marco normativo, que a veces es tedioso, pero es muy llevadero, es muy fácil. De repente hacer un primer informe mensual así basado y pegado a la letra en el marco de las directivas es difícil, es trabajoso, pero pasados los meses es lo mismo, ya es rutinario, ¿no? Y es fácil, y es muy satisfactorio gestionar un proyecto que trae resultados, que tiene productos y que es perfectamente después liquidado, y uno como profesional tiene muy buenas réditos, y que puede inflar el pecho y decir: yo he hecho ese proyecto, ¿no? Yo he traído estos desarrollos en materia de proyectos productivos, ¿no? Si no se realiza el informe de compatibilidad, bueno, pues hasta cuando no tenías directiva en la entidad, nadie te exigía y no había nada de eso. Entonces,
Hoy en día las directivas se han ido implementando en los gobiernos regionales, luego en los gobiernos provinciales, luego en los gobiernos distritales y en cualquier momento, en junio, o también de repente lo aplacen hasta el otro año, esta directiva de Contraloría que ya establece que se haga ese informe de evaluación. Pero nuestras directivas regionales establecen que se haga el informe de compatibilidad y te dan todo el procedimiento y toda la formatería también para hacer ese informe de compatibilidad y es materia de una sesión que vamos a trabajar, ¿no? Ese informe de compatibilidad, obviamente, al jefe del área usuaria o de la UEI, ¿no? Decía que en el SNIF teníamos las OPIs y que ahora tenemos UF y UEI. Y hay otro OR, que es el órgano resolutivo, y la UP, la unidad presupuestaria, que es otro organismo que existe para la gestión de la inversión pública. Entonces, si yo estoy en la gerencia de desarrollo económico, ese informe de contabilidad va al gerente de desarrollo económico o al subgerente de desarrollo económico para que lo evalúe y si la recomendación es iniciar la ejecución, el gerente a través de un dispositivo que puede ser un memorándum o una resolución dará inicio a la ejecución, ¿no? Entonces, tiene que ser al responsable de la unidad ejecutora. Entonces, todas las entidades tienen una unidad ejecutora, ¿no? O el área usuaria, ¿no? Las ODLs, las famosas ODLs, son las áreas usuarias de los proyectos de inversión pública, ¿no? Bueno, el supervisor, en la ley de contratación del Estado dice que el supervisor es cuando es por contrata, el inspector es por administración directa. Eso es lo que dice en la ley de contratación del Estado y que también esta directiva dice lo mismo, ¿no? Supervisor, inspector, ¿no? Sin embargo, la función que desarrollan es la misma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el informe del supervisor y el residente? El informe del residente, en realidad ambos informes contienen la misma información. Los formatos son diferentes, tienen posiciones diferentes, tienen en algunos casos otro tipo de información que hace el supervisor. El supervisor evalúa el informe del residente y en algunos espacios del informe del supervisor indica que tiene que elaborar o es correcto, si tiene materiales, que la ejecución de las partidas está desarrollada correctamente el residente, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, la ejecución física y financiera es la misma y los cuadros y las tablas de valorizaciones son las mismas, ¿no? Entonces, el residente elabora el informe mensual una vez que el supervisor y el residente se han sentado el último día del mes y han validado la tabla de valorizaciones, ¿no? Se han puesto de acuerdo, sí, ya, este mes hemos ejecutado tantos metrados de tal partida y hay fuentes de verificación y efectivamente el supervisor ha constatado que se ha ejecutado. Entonces, ya, ¿cuántos? 3. Se han hecho 3 capacitaciones. Perfecto. Valorizas 3 capacitaciones. ¿Cuánto es el costo? El costo unitario es de 5.000 soles por capacitación. Ya, por 3, 15.000 soles. Ya, valorizamos 15.000 soles. Perfecto. Cada fin de mes. Entonces, una vez que a fin de mes ya le ha dado visto bueno la valorización, el residente elabora su informe mensual físico y por otro lado con el asistente administrativo el informe financiero. El informe físico financiero es el informe mensual que el residente debe elevar al supervisor. Y el supervisor prácticamente hacer suyo ese informe con sus cuadros, sus tablas, sus formatos y ya estando validado este informe, le pide al residente que elabore 3 informes para que uno se quede en el proyecto, otro vaya al área usuaria y otro se quede en supervisión, ¿no? Entonces, ese es el protocolo, el procedimiento de los informes de supervisión. ¿Qué sucede si el informe de compatibilidad sale observado? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, lo que puede suceder es que el informe de compatibilidad indique en sus conclusiones que no es compatible, que prácticamente no es posible ejecutar este expediente,
técnico en las condiciones que se han encontrado en campo y que simplemente se reformule el expediente técnico, ¿no? Entonces, quiere decir que si va a entrar una reformulación, pues el área usuaria o la unidad gestora dirá, pues ya, esta reformulación lo hacemos por consultoría o lo hacemos por administración directa. Entonces ya la designación del residente y supervisor cesarían ahí, ¿no? Y simplemente que si ese informe de compatibilidad dice que es incompatible, entonces a ese mismo día cesa el residente y supervisor, porque no siendo compatible no se ejecuta la inversión y no hay motivo de que haya un supervisor y residente, ¿no? Y luego pasaría a reformulación. De hecho, si uno dice que es incompatible o no es compatible, debe haber todo un sustento y todo ese sustento tiene que implementarse en la reformulación del expediente técnico, ¿no? Con el tiempo, sí es cierto que esta directiva está más apegada un 99% a las obras de infraestructura. Sin embargo, las entidades que no tengan su directiva propia tienen que acogerse a esta directiva. Si hay un municipio distrital que no tiene su directiva de ejecución de proyectos de inversión por administración directa, aplica pues esta directiva, que esta norma nacional, ¿no? Y cualquier situación, observación, irregularidad, denuncia, etcétera, que haya a futuro, va a ser los informes, los descargos o los escritos que hagan los asesores legales, va a tomar en consideración todo lo establecido en esta directiva, ¿no? O la directiva que tengan la entidad. Si la entidad tiene su propia directiva, entonces cualquier desavenencia lo harán en cumplimiento a la directiva de la entidad. No teniendo esa directiva, finalmente se atienen o se acogen a esta directiva, porque siempre tienen que agarrarse de un marco normativo. Y si no existe una directiva en la entidad, se agarra pues de esta directiva y el abogado con esta directiva empieza a empapelar todo. Por eso es importante que nosotros tengamos pleno conocimiento de todo lo que establece esta directiva, ¿no? Sí, sí, pues hay municipios muy carentes de recursos financieros y rompen el esquema, ¿no? Porque ya las normas de la Contraloría dicen que debe ser de exclusividad, el residente, el supervisor, que tienen que tener un contrato que tenga vínculo con la entidad y que genere ese vínculo una responsabilidad funcional, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando es por RH, pues simplemente es un externo y no tiene responsabilidad funcional, no es algo así como que no es un trabajador de la entidad, es un consultor. El locador no es trabajador directo de la entidad, vamos a decir, ¿no? Porque la locación lo puedes hacer en tu domicilio, en tu oficina o donde quieras estar, ¿no? Esas son consideraciones que hay que tener en cuenta. Sin embargo, los presupuestos irrisorios que existen en las municipalidades hacen que se tome ese tipo de criterios y cuando uno le da vueltas al asunto, lo único que hace es mover la cabeza y decir, pues sigamos para adelante, ¿no? Porque no hay otra forma de, qué sé yo, a ver, la entidad si quiere tomar un residente y que hacerle un contrato por la 276, por decir, a un residente, debe tener un presupuesto de 6.000 o 7.000 soles porque hay que pagarle los beneficios y una serie de cosas, pero no tiene, pues, no tiene presupuesto la entidad, entonces hacen ese tipo de artificios, ¿no? Eh, En el marco de que ya el residente haga un informe y eleve un informe y tenga memorándum y todo eso, ya se desnaturaliza el contrato de locación. El contrato de locación no está sujeto a que haga informes mensuales o que reciba memorándum o que debe hacer informes de estado situacional del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya el residente ha hecho informes
ya recibió memorándum y responde a esos memorándum, etcétera, ya se ha desnaturalizado este RH. Y ahí conocemos pues, los famosos RJ, ¿no? Los que han sido repuestos por resolución judicial en muchas entidades, justamente ese ha sido el argumento, ¿no? Que ellos eran locadores, no tenían ni por qué tener un memorándum. Y como ya tengo memorándum, ya, con esto hago juicio y ya tengo, adquiero, adquieren pues derechos de vínculo hacia la entidad, lo demuestran que han trabajado 1 año y 1 día y luego son repuestos judiciales y ya la entidad tiene que obligados a contratarlos, etcétera. Entonces, existe esa situación, ¿no? Son situaciones que deben ser perfectamente gestionados lo más correcto por los gerentes, los que controlan o los funcionarios de la entidad, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad cuando la municipalidad te designa como residente de 2 proyectos? De igual manera al supervisor, ¿no? Sí, en muchos, ya la Contraloría ha dicho que el residente del supervisor tiene que ser a dedicación exclusiva. Sin embargo, eso un poquito ya ahora se va viendo con esta nueva directiva de que pone ahí que un proyecto, vamos a ver, no estoy ahorita acordándome, pero ya es un proyecto menor, un proyecto medio y un proyecto de alta complejidad, ¿no? De hasta menos de 2 millones o hasta menos de 3 millones, ya es un proyecto, un PIB menor, vamos a decir, un proyecto menor, ¿no? Y que puede haber un residente con 0,5 de responsabilidad, ¿no? Y puede un residente tener. Pero ya cuando es de mediana envergadura o de gran envergadura, o sea, mayor entre 3 y 10 millones o mayor a 10 millones, ahí sí los residentes son a exclusividad y con otras características y con otras exigencias, ¿no? Ahí está y lo vamos a revisar claramente en la directiva. Primera vez escucho defender una profesión. Bueno, algunos profesionales somos apasionados y creo que los proyectos productivos deben ser perfectamente financiados y respetados y ejecutados por los profesionales del sector agrario. Y entonces es importante que nosotros mismos empecemos a generar muchos proyectos productivos y que estos proyectos productivos sean muy bien llevados, muy bien conducidos, perfectamente conducidos técnica y financieramente, y que esto genere resultados y que las autoridades políticas puedan apostar cada vez más y más, como se está ocurriendo ahora. Antes no habían proyectos productivos de más de 1 millón, no había, no era 100.000, 200.000, 500.000. Hoy en día tenemos proyectos productivos de 40 millones, 50 millones. Entonces se está apostando por estos proyectos productivos que es importante que podamos nosotros seguir trabajando correctamente los profesionales agrarios con esta tipología de proyectos, ¿no? Abusan en gastos con presupuestos sobrevalorados, siendo más importante la agricultura, saneamiento, educación, eso sí, es importante, ¿no? Yo bastante discuto el tema de los proyectos de infraestructura donde el residente tiene su asistente, el asistente tiene su otro asistente, ese otro asistente tiene otro asistente. Uno está solo agarrándose el cuaderno de obra, el otro está agarrándose la valorización, el otro está agarrándose la planilla de tareos. Entonces, un residente tiene como 5 asistentes técnicos y todos ellos están también tareados, ¿no? Y la verdad, cuando tú revisas la planilla de tareos, uno se cae de espaldas porque no refleja lo que realmente es, no refleja lo que es. Si tú te vas a una obra de infraestructura y solo cualquier día ve, cuenta cuántos obreros hay, ¿no? Y después, a fin de mes, ve. Yo eso les digo a los regidores, fiscaliza, pues, fiscaliza, a ver, fíjate la planilla de tareos. Si has visto 30 obreros, hay 50 tareos ahí. ¿Qué está pasando? ¿No? Y así se sobrevaloran las infraestructuras y otras cosas. Bueno, ni qué hablar del asunto. Y por eso es que, bueno, pues hay que nosotros, los
profesionales agrarios ser correctos con estos proyectos productivos y que definitivamente nuestras partidas son estrictas y hay que ir, creo que trabajando y haciendo respetar. La vez pasada un colega me decía, ¿sabes qué? Esta partida tengo que reducirla. ¿Por qué la vas a reducir? El municipio que te dé el presupuesto que corresponde. Si el expediente está aprobado con resolución, no hay que reducir. Que el municipio no quiere dar, bueno, hasta el último, pues hay que insistir, ¿no? Finalmente, en algún momento, seguramente va a ser considerado las partidas. A veces los expedientes los deterioramos y resulta que las capacitaciones lo hacen los residentes, ¿ya? ¿Y cómo valorizas? Pues sin gastar ni un sol, pero estás valorizando. Esas cosas hay que revisarlas y las vamos a revisar en todo este programa, ¿no? Bueno, el informe de compatibilidad puedes hacer una semana, un mes, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno regional hay proyectos de 55 distritos, entonces eso pues te toma un mes, 2 meses, porque en una semana no vas a visitar los 55 distritos. Ahora, tampoco es necesario visitar los 55 distritos, ¿no? Entonces, un informe de compatibilidad te puede durar un mes o 2 meses en proyectos productivos grandes y en proyectos productivos pequeños te puede durar una semana, 2 semanas, ¿no? 15 días a 30 días son los plazos que establece la directiva de la Contraloría, ¿no? Bueno, eso ya son situaciones, ¿no? Si el proyecto, si todavía se encuentra en el contrato del formulador que hay una garantía de 1 año, 2 años, y si está dentro de ese plazo de garantía, obviamente hay que mandar el formulador. Pero si ya pasó la garantía o no hay forma de exigir porque ya se ha dado la conformidad, entonces eso trae muchas situaciones que ya son legales, ¿no? Y hay que revisar en cada caso. Cada caso es diferente realmente. Las directivas son los materiales que se dan en el curso. Cada curso se da todos los materiales completos en archivos Word, Excel, archivos originales, y trabajamos con esos archivos, entonces en el transcurso del programa se les va a entregar todo el material. El informe de compatibilidad lo hace el residente y le da el visto bueno al supervisor, ¿no? Es importante que ambos se constituyan y hagan ese informe de compatibilidad. El responsable de sugerente, también supervisor, claro, el sugerente monitorea, ¿no? Y es algo así como supervisar. Monitorear es como supervisar. Y el monitoreo de sus proyectos es una de las responsabilidades funcionales de los sugerentes, ¿no? Sí, hay muchos distritos que tienen muy pocos recursos y los proyectos productivos tienen muy poco presupuesto. Entonces ahí hay muchas situaciones que hay que ir viendo, ¿no? Lo vamos a ver justamente en uno de los temas. Hay que dimensionar bien estos proyectos productivos porque a veces se hacen proyectos de 5 o 6 millones para un municipio que trabaja con 1 millón al año y entonces no está pues bien dimensionado, ¿no? Entonces hay que ver bien estos temas, ¿no? ¿Dónde se genera el valor agregado, desarrollo, control, proceso de transformación, ingresos alimentarios? Sí, los procesos productivos sí tienen una parte de lo que es valor agregado, inclusive lo que es el eslabón de la comercialización. Sin embargo, últimamente se ha visto que tiene la responsabilidad funcional de hacer estos proyectos de valor agregado. Y en Produce deben elaborarse proyectos exclusivamente de generación de valor agregado. Eso lo vamos a ver también justamente en el marco de la directiva y de las funciones o la cadena funcional de los proyectos de inversión pública en una de las sesiones que tenemos en este programa de residencia y supervisión, ¿no? Muy bien, se puede supervisar 2 proyectos. Como les digo, la directiva sí someramente indica que proyectos menores a 2, 3 millones puede hacer una participación del 50%, ¿no? Indican responsable del proyecto considerar el pago de guardián, personal,
En los gobiernos regionales, provinciales, distritales, sí, pues hacen tarear a personal que no tiene nada que ver con el proyecto. Sin embargo, existe esos, vamos a decir, artificios que hacen y que esos artificios deban ser, tener algún respaldo. Bueno, finalmente, si hay un guardián y está cuidando también nuestra oficina, donde tenemos productos veterinarios o equipos caros y que tienen que estar en custodia, se puede hacer sustento. Los del Ministerio de Economía y Finanzas dicen, todo puedes hacer, pero sustenta. Si hay un guardián, que haga un informe, que ha estado trabajando para controlar y vigilar los bienes del proyecto, y en tal mes y en tal mes, porque eso también no es permanente, pues, porque lo paran tareando a una obra, otra obra, otra obra, otra obra, ¿no? Entonces, 1 o 2 meses se le puede tarear y puede que haga un informe y que sustente que hay un cuaderno de incidencias y que en ese cuaderno diga del proyecto tal y que sí, el proyecto tiene una oficina, tiene bienes y que se le haga un tareo que corresponde, ¿no? Entonces son situaciones que, disposiciones que se toman, entonces hay que darle la forma como corresponde, ¿no? Bueno, es fuerte hablar de ese tema y lo vamos a ver sesión a sesión, ¿no? Es recomendable no realizar deducciones. Técnicamente, si es conforme y es importante hacer ese deductivo, se hace. Hay deductivos vinculantes porque dan origen a otras partidas. Hay partidas nuevas, hay menores metrados, todo eso lo vamos a ver en un capítulo de eso, ¿no? Los cargos de residentes deben ser desarrollados por ingenieros colegiados y habilitados. Claro que sí. Claro que sí, o sea, los cargos de residente y supervisor deben tener habilitación. Incluso uno puede ser ingeniero, pero si no está habilitado, no ha pagado, no puede firmar un informe si no está habilitado. No puede pagar. O sea, si yo en enero no estoy habilitado y hago mi informe mensual, estoy cometiendo una omisión a todas las normas del Estado, ¿no? Eso es finalmente. La directiva 17 es aplicable a los proyectos productivos ya que depende de las estaciones del año. Bueno, pues eso es ampliamente debatible, ¿no? Y tenemos muchas cosas que hablar ahí, ¿no? Bueno, en líneas generales, es muy fuerte y muy rico la temática que hay que hablar en cuanto a los proyectos productivos, ¿no? Entonces, hay que ir paso a paso, revisar toda la normatividad vigente y luego ver cómo nosotros en el marco de esa normatividad, nosotros nos desenvolvemos como residentes y supervisores en los proyectos productivos, inclusive implementando otro tipo de estrategias, formatos, enriqueciendo más. En realidad esta directiva es básica, la directiva de la Contraloría, ¿no? Con las directivas regionales hemos avanzado bastante. Tenemos muchos más formatos, informes, etcétera, que no se ven en la directiva de la Contraloría. Sin embargo, seguramente poco a poco la van a ir implementando, ¿no? Procesos se dividen en proyectos de primera, segunda, tercera etapa, cadena productiva. Sí, pues por eso hay una planificación. O sea, lamentablemente, los instrumentos de gestión de los gobiernos locales caen en saco roto, ¿no? Y empiezan a ejecutar proyectos y obras sin considerar el plan rector del desarrollo, ¿no? El plan de desarrollo, que es el PDC, ¿no? Plan Concertado de Desarrollo, y que muchas veces solo se hacen por hacer algunas obras sin considerar el plan de desarrollo. En el plan de desarrollo hay objetivos estratégicos y uno de los objetivos estratégicos es el desarrollo económico y ahí anidan muchos proyectos productivos, ¿no? Fraccionamiento, hay que estudiar el caso, ¿no? Si le hubieran hecho, si hubiera, digamos, un proceso de contratación, depende de la modalidad de contratación, etcétera, ¿no? Es todo un tema hablar del fraccionamiento,
en requerimientos que hacemos nosotros los residentes supervisores, hay que evitar hacer el fraccionamiento, pero además logística también evita, pues. Pero si han hecho ese contrato, ha pasado por visto bueno el presupuesto, o sea, los contratos pasan por asesores legales, por áreas de contabilidad, presupuesto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, le han dado la forma de manera que no representa pues un fraccionamiento, ¿no? Entonces, eh, es ampliamente debatible ese tema, ¿no? ¿Qué debe tener en consideración en el momento de realizar el informe de consistencia? La consistencia técnica entre un perfil y un expediente técnico debe tener en consideración eh, justamente la consistencia técnica con el cual ha sido aprobado el estudio de preinversión, ¿no? Cada estudio de preinversión o perfil tiene una consistencia técnica que está debidamente dimensionado en cuanto a sus componentes y la ubicación, etcétera, etcétera, área de influencia, etcétera. Entonces, los modelos de estos informes también se los entregamos justamente cuando tocamos el registro de formato 8A, el informe de consistencia, ¿no? Claro, estamos hablando el mismo tema, ¿no? La compatibilidad del informe técnico, ¿no? Hay dos informes que se hacen, que elabora el residente. Uno es el informe de compatibilidad para iniciar el proyecto, y el otro es el informe de, antes, el informe de compatibilidad. El informe de consistencia técnica es la consistencia entre el perfil y el expediente técnico. Y el informe de compatibilidad es la compatibilidad del expediente técnico y el ámbito de ejecución del proyecto. Esos son los dos informes, ¿no? El informe de pertinencia creo que está indicando ahí en la Directiva 2017 este término donde establece que el expediente técnico tenga pues un buen dimensionamiento, etcétera, y que ahí pone una línea de corte del 15%. Sí vi en una de esas directivas la pertinencia. Sin embargo, en materia de residencia y supervisión, lo que hacemos es el informe de consistencia técnica entre el perfil y el expediente técnico y el informe de compatibilidad. Esos son los términos adecuados que utilizamos en materia de residencia. Muy bien, colegas, creo que se ha enriquecido bastante en la ponencia, y con todas las disculpas del caso, yo simplemente voy a agradecer la participación de ustedes, y solo reiterarles que yo voy a poner todo de mi parte para que en estas 12 sesiones puedan fortalecer proactivamente sus competencias y habilidades para que podamos desempeñarnos de la manera más eficiente como supervisores o residentes en proyectos productivos. Muy bien, doctor Bruce, estamos concluyendo con esta Muy agradecido, etapa. Gracias. muy agradecido, ingeniero Milton. La verdad, este tipo de eventos lo que hace es justamente poner en análisis, poner en discusión todos estos aspectos importantes sobre la ejecución y la residencia de proyectos productivos. En ese entender, quiero agradecer a los ingenieros, economistas, administradores, muchos médicos veterinarios y zootecnistas que ya están matriculados en su participación el día de hoy. Esta ha sido una sesión introductoria para ver un panorama general sobre los proyectos productivos. A los demás participantes de la sesión de hoy, que todavía están en trance, en proceso de inscribirse, los invitamos a que sean parte de esta capacitación que tiene por objetivo fortalecer las capacidades de todos los profesionales, muchos de distintas regiones o departamentos del Perú, en la región sur de nuestro país, ¿no? Justamente que es donde más se da este tipo de actividades pecuarias, agrícolas, agroindustriales, entre otros. En ese sentido, quiero hacer la invitación para el próximo viernes 5 de abril para el inicio de este programa de especialización que se está realizando en convenio con el Colegio de Ingenieros y el Instituto de Estudios Profesionales en Ingeniería.
Entonces, en ese entender, el primer grupo que desarrollamos entre enero y febrero, creo que hicimos un grupo bastante importante, con muchos zootecnistas, agrónomos, médicos veterinarios, agroindustriales que han sido capacitados adecuadamente y esperemos que en este segundo grupo podamos superar, ¿no?, la meta que se ha trazado en este primer grupo. Es importante que ustedes entiendan que este es el segundo grupo de este programa de especialización en residencias, supervisión de proyectos productivos. En ese entender, entre el día de mañana y parte del día viernes estaremos todavía recibiendo inscripciones ya para poder cerrar el grupo y informar al ingeniero Milton la cantidad de personas matriculadas de acuerdo a su especialidad. Seguramente en el formulario ustedes han visto, también se pregunta, ¿no?, su nivel de dominio, si trabajan o no en el campo de la residencia y supervisión de proyectos productivos. Esa información va a ser necesaria para que el ponente también pueda enfocar de mejor manera los temas que se van a tratar. Entonces, agradecido a todos ustedes, ustedes ahí tienen los canales de atención de la empresa Centro de Capacitación para el Desarrollo Humano para seguir recibiendo inscripciones y el día de mañana estaremos compartiendo la grabación de esta sesión introductoria y así como el material que seguramente el ingeniero Milton nos va a compartir para que ustedes ya lo vayan complementando y retroalimentando. En ese entender, muy agradecido, ingeniero Milton, agradecido a todos y hasta el día viernes que iniciamos ya el programa de manera definitiva. Muy buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, buenas noches.